Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Bueno, el camino que hemos recorrido en estos últimos años y específicamente este último año y medio en materia de esfuerzos en el extranjero por contar y por explicar la realidad que viven hoy los venezolanos, me voy a permitir hacer un recorrido por ello, porque estamos ahora que se produzca una reunión histórica de la Organización de Estados Americanos el día de mañana, una reunión de cancilleres que es un hito en esta lucha que los venezolanos han decidido emprender por su libertad y por la defensa de la democracia. La región tiene ya el deber de actuar con contundencia en defensa de la democracia en Venezuela, porque es inocultable lo que está pasando en nuestro país a nuestros ciudadanos. No solo se da un golpe de Estado asumiendo las funciones de esta Asamblea Nacional, sino que además se comienzan a desvirtuar y se comienzan a desaparecer los derechos más básicos que tienen los venezolanos, como por ejemplo el derecho a votar, el derecho a expresarse libremente. El gobierno de Maduro tiene más de 60 días mostrándole a los venezolanos y al mundo su peor cara, la de un gobierno autoritario que se sostiene con la fuerza de los cuerpos de seguridad. Esto pone a los países de la región frente a un reto, impedir que en Venezuela se termine de instaurar una dictadura, pero por sobre todo a los que siguen defendiendo este gobierno en los organismos internacionales y siguen siendo cómplices de ellos, hay que decirlo, cómplices, siguen apoyando a un gobierno que hoy contabiliza más de 59 fallecidos, 2.500 detenidos, centenares y decenas de miles de heridos y de personas juzgadas en tribunales militares alejados de su jurisdicción ordinaria y su juez natural en clara violación a los derechos humanos. Esto asombra al mundo, el autoritarismo al que ha llegado este gobierno por mantenerse en el poder, asombra cómo son tratadas las instituciones y quiénes las representamos. Ayer el mundo asistió perplejo a las vejaciones que sufrió el gobernador Capriles Radonsky, que fue golpeado brutalmente por agentes de la fuerza pública y fueron robados sus efectos personales y de las personas que le acompañaban en la manifestación. Diputados, colegas de esta Asamblea Nacional heridos en la calle, acompañando a la ciudadanía en el acto más cívico que tiene cualquier ciudadano del mundo, que es manifestarse públicamente, que es expresar sus opiniones en la calle, manifestando, protestando. Debemos concentrar nuestras peticiones en los siguientes puntos. Al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, decirles que el Estado venezolano está violando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos firmado y ratificado por Venezuela, además de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Le pedimos que tomen las acciones pertinentes para que el Estado venezolano cumpla con estos acuerdos de carácter supraconstitucional y cuyo incumplimiento es una violación a la Constitución. A los cancilleres reunidos mañana en la OEA, debemos decirle sobre la crisis de nuestro país que el Estado venezolano mantiene el incumplimiento de la Carta Democrática Interamericana entre casi todos sus artículos, específicamente en el 3, en referencia a los elementos esenciales de la democracia representativa, y el artículo 5 sobre el fortalecimiento de partidos políticos y organizaciones políticas. Ante esto le pedimos establezcan la posibilidad inmediata de la creación de un grupo de países amigos en Venezuela para constatar el grave estado de nuestra democracia. A los países del Mercosur, de acuerdo al artículo 1 del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático, debemos exigir que se cumpla la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración económica entre los países parte de Mercosur. A los países de la Unión de Uniones Suramericanas, UNASUR, en Venezuela existe una ruptura del orden democrático y una violación del orden constitucional. Les pedimos se cumpla el protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el compromiso de la democracia y se convoque, con base en el artículo 2 de este tratado, un Consejo de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, o en su defecto, un Consejo de Ministros o Ministras de Asuntos Exteriores, para que se trate el tema de Venezuela en el marco de la nueva presidencia pro tempore de UNASUR. A los países de la CELAC les exigimos que se cumpla la declaración de Caracas en el bicentenario de la lucha de la independencia hacia el camino de nuestros libertadores, firmada el 3 de diciembre de 2011,
en el marco de la cumbre fundacional de la CELAC, que establece en su artículo 23 la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la democracia. Finalmente, debemos pedirle a todos que se acompañen a los venezolanos en su lucha por recuperar la democracia. A todos los países que forman parte de estos organismos también le ratificamos nuestras peticiones, todas dentro de la Constitución: elecciones libres, secretas y directas, con un ente electoral que pueda aceptar, como se acepta en todas partes del mundo, la vigilancia y el control y observación internacional. ¿Por qué en el Ecuador se acaban de celebrar elecciones presidenciales y se permitieron todas las misiones de observación internacional y este gobierno no acepta esas condiciones y el Ecuador va a los organismos internacionales a decir que en Venezuela no se puede permitir observación internacional, pero ellos mismos acaban de aceptarla en sus elecciones en Ecuador? ¿Por qué no podemos nosotros tener lo mismo? ¿Por qué se nos niega ese derecho como país? ¿Por qué se nos niega ese derecho como ciudadanos? El canal humanitario para atender la crisis de medicamentos y alimentos que está matando a los venezolanos. En vez de estar haciendo negocios con bonos y en vez de estar comprando bombitas lacrimógenas, ¿por qué no se está tratando el tema alimentario, el tema de la salud de los venezolanos? La liberación de los presos políticos, el cese de las inhabilitaciones de nuestros líderes políticos y el respeto a la Asamblea Nacional. Como verán, colegas parlamentarios, el continente y la comunidad internacional tienen suficientes mecanismos protectores de la democracia que se encuentran activos ante lo que está sucediendo aquí, y eso es lo que pedimos a ellos, que cumplan estos acuerdos y respalden a los venezolanos en su lucha por recuperar la democracia. Venezuela es el mayor foco de inestabilidad de la región. A todos preocupa y los preocupa porque tiene implicaciones también para ellos, porque las políticas del gobierno causan emigración descontrolada y se generan crisis humanitarias en los municipios fronterizos. Hoy Brasil acaba de publicar una cifra: más de 3.200 compatriotas pidiendo refugio en el Brasil, desplazados en la frontera, 7 de cada 10 personas en situación de indigencia que llegan a los servicios públicos de la salud de la frontera con Brasil son venezolanos en situación de indignidad, y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que repetirlo y decirle a todos los países de la región que la inestabilidad democrática que este gobierno promueve hoy en Venezuela puede ser un detonante de una inestabilidad social en el resto de la región. Esto no debemos cansarnos de repetirlo. El gobierno está cada vez más aislado y su autoritarismo logra desmontar los apoyos endebles y residuales con los que cuenta. Finalmente, el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, de la forma inconstitucional que es planteado, causa el rechazo de esta propuesta por la comunidad internacional. El gobierno pensó que podía engañarnos a nosotros y al mundo entero con unas falsas elecciones de segundo grado, pero que todos están claros que es un aliciente más a la crisis política e institucional. Y desde aquí le enviamos un mensaje muy claro a toda la comunidad internacional. Esa Asamblea Nacional Constituyente, tal como está planteada, chimba, viciada de todos los vicios que puede tener cualquier elemento constitucional en el mundo, es rechazada por la población, porque no es ninguna solución a los problemas que están viviendo los venezolanos, más bien viene a complicar aún más nuestro crispado panorama político nacional. En todo caso, presidente, señores colegas diputados, apoyamos por supuesto y recomendamos la aprobación del acuerdo que está en mesa y decirle a los venezolanos que los tiempos que la comunidad internacional se ha tomado normalmente no van a la velocidad que todos quisiéramos, pero el esfuerzo que los venezolanos que están expatriados, que la diáspora que ha tenido que abandonar su país, que la presión de todos los grupos, de todos aquellos dirigentes políticos que han tenido que marchar forzosamente al exilio, que la preocupación y la solidaridad internacional está con nosotros, está con los venezolanos y está con el sufrimiento de todos y cada uno de los venezolanos, y que tenemos que salir adelante de esta crisis más unidos, más fortalecidos como país, para que pronto podamos todos los venezolanos fundirnos en un solo abrazo en nuestra tierra. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.